Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Gloria. Gloria sea el nombre. Alabanza, alabanza. Es un honor y un privilegio poder estar nuevamente en la casa de nuestro Dios, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Muchos no todo el mundo tiene la libertad de poder levantarse con el propósito de llegar a la casa del Señor. Unos por enfermedades, otros por el trabajo, otros por vagancia, pero los que nos interesa, los que estamos interesados en buscar las bendiciones de Dios, nos damos cita en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Les invito a abrir sus Biblias o sus expositores en la lección número 17. La iglesia como pueblo, familia y templo de Dios. Les invito a estar de pies ya que vamos a leer. El pensamiento central dice: la iglesia como pueblo, familia y templo de Dios posee un excelso privilegio que va acompañado de grandes responsabilidades y poderes y deberes. Texto áureo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Como siempre, yo leeré uno y usted lee el siguiente. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Amén. Que Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo. Bien, hermanos, antes de entrar a la lección del día de hoy, la semana pasada estuvimos hablando en el tema de Dios como el fundador de la iglesia. Y vimos cómo el apóstol Pablo comienza el capítulo 2 elogiando al pueblo de los Efesios, o a la iglesia de los Efesios, por su amor hacia Dios y amor hacia los hermanos. Pero también enseña que nos encontrábamos o se encontraban muertos espiritualmente, siendo arrastrados por las corrientes pecaminosas de este mundo bajo la esclavitud del enemigo. Cada uno de nosotros estábamos así. Pero no solamente los efesios, en representación del pueblo gentil, sino que también los judíos, que también se encontraban en esa condición perdida. Con toda honestidad, el mismo apóstol, con todo respeto y aún con todo ser fariseo y celoso de la ley mosaica, se incluye o nos incluimos. Por lo tanto, él también, nosotros también, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Como dijo alguien, o como dice él, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El estilo de la forma de escribir de nuestro hermano Pablo sería como el de un pintor que primero pinta un fondo gris y negruzco, un tanto tenebroso, como que da miedo, que es precisamente solo el fondo de una gran pintura que va a estampar un lienzo, sea sobre esa pintura negruzca que él pone al trasfondo, él va a pintar un cuadro, y lo podemos ver en ese cuadro ahí. Para que ese pintor pintara ese cuadro, tenía que hacer borrar lo feo, lo opaco que había, y eso era lo que él iba a usar como trasfondo. Y en nosotros, Dios, a través de su santa misericordia, aquello que éramos no nos lo toma en cuenta, aunque muchos hacíamos favores y hacíamos bien, pero era más el mal que hacíamos que el bien que hacíamos. Por consiguiente, Dios no tomó eso en cuenta, olvidando todo eso. Y por lo tanto, el estilo de escribir el apóstol es ese. Sobre ese fondo negruzco empieza a dar pinceladas de colores brillantes, armónicos, bellos y llenos de proporción. O sea, cuando recibimos al Señor, Él comienza a quitar lo más que estorba por el momento, las malas costumbres, los malos hábitos, la forma de vestir, la forma de expresarse. Todas esas cosas Él las va quitando. Pero siempre se quedan cositas que todavía están ahí agarradas. En cierta ocasión, no me acuerdo exactamente. El enemigo le presentó
le rentó un cuarto a alguien y le dijo, te rento todo esto, pero ese clavito me lo dejas quieto. En ese clavito él guindaba todas las cosas malas, el desánimo, la vagancia. Y llegó el momento en que el que rentó el cuarto quería quitar el clavito y él le dijo, no, porque cuando te renté te dije que ese clavito se quedaba ahí. Esa es mi alma secreta. Bueno, pues dentro de nosotros todavía quedan unos clavitos que todavía el enemigo lo usa y que el Señor tiene que quitarlos. Tiene que quitarlos. Y sobre esa condición, Pablo mismo estaba. Aún el que escribe en la inspiración de su Santo Espíritu, estaba en esa condición. Por eso la porción que leí dice que él por 3 veces le había pedido al Señor que le quitara aquello. Y él le dijo que no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y era que él se sentía deudor del Señor por haber vivido una vida. Y después escribiendo, porque muchas de las veces escribió él mismo. En una parte dice, te escribo de letras grandes, porque en otras palabras no está escribiendo el amanuense, sino estoy escribiendo yo mismo. Y allí no había luz eléctrica, hermano. Allí lo que había era una vela, un candelero, a oscuro. Él casi siempre estaba preso, porque esta misma epístola fue escrita de ahí. Por eso, él, yo pienso que hasta se compadece él mismo de estar en esa condición, por haber perseguido el Evangelio y estar todavía, por lo mucho que había hecho, es estar en deuda con Dios. Y todos estamos en deuda con Dios, hermano. Porque por más que nos afanemos, por más que enseñemos, prediquemos y visitemos y hagamos el bien, estamos en deuda con el Señor. Amén. Para eso fue que Él nos entregó. Bendito Dios, te adoramos, Jesús. Por lo tanto, lo negruzco representa la vida pasada. Los colores brillantes, llenos de hermosura, vienen siendo la bondad, la misericordia, el amor y gracia que trae salvación. Es así que tanto judíos como gentiles son constituidos un pueblo de Dios. Nadie, como dijo él, nadie me venga con otras cosas. Tanto el judío como el pueblo de Dios, como el pueblo gentil, es pueblo de Dios. Y vuelvo y repito, hermano, estamos en la dispensación de la gracia. Somos salvos por fe. Y Dios está tratando con el pueblo gentil ahora, con la iglesia. El pueblo que va para el cielo. Él no le ha prometido al pueblo judío el cielo. Él le prometió el cielo a la iglesia. A la iglesia. Y me viene un pensamiento, pero no lo voy a decir. Vamos a ser levantados. Pero va a llegar el momento que vamos a morar aquí abajo, ¿sabes? No se me asuste. Esa pintura de luces de la nueva vida es donde luce la iglesia como pueblo, familia y templo de Dios, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Ahora, iglesia como pueblo, familia y templo de Dios. Estoy seguro que enseguida viene a su mente que la palabra dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. En sí somos templo del Espíritu Santo. Dios bendiga. Que usted guarde.
Aleluya. Por lo tanto, cada vez, y lo podemos ver en las películas de vaqueros. A mí me gusta ver las películas de vaqueros, a pesar de que se ve mucho tiroteo. Pero me gusta verlas. Porque es preciso ver cómo esta gente conquistaron el oeste. Ahora hay otra película que vienen del este para el este. Pero es preciso ver cómo esta gente conquistaron el oeste. Y donde quiera que dejaban un grupo de gente que llegaban a Arkansas o a Nebraska, a Cheyenne, todo eso, Utah, por ahí. Cada vez que dejaban un grupito, ese grupito tenía un líder. Y ese líder, lo primero que formaba, ¿qué era? Un lugar de adoración. Una ermita, una capilla. De ahí, de esa capilla, de ese púlpito, de esa gente humilde, surgía la idea de un alcalde, de un departamento de policía, una alcaldía, para poner orden. Porque a pesar que ellos predicaban la palabra, como que no era suficiente para instalar el orden. Y tenían que traer gente, capacitar gente del mismo pueblo que tuvieran... Dios les bendiga, bienvenida. Amén. No sabemos bien el horario. Aleluya. Que no sea la primera vez. Amén. Y vemos, hermanos, que de ahí, de ese púlpito, salían las buenas ideas de cómo formar una iglesia, cómo formar un pueblo. Y de ahí comenzaba la construcción. Bueno, prácticamente eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enfatizar aquí a la iglesia de Éfeso. Que nosotros no éramos nadie, veníamos de ¿qué sabe de dónde? El enemigo nos llevaba para allá y para acá. Y ahora somos un pueblo, un templo y una familia en el Señor. Amén, alabado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como el tiempo avanza y no quiero cansarle muchos, vamos al pensamiento central. Esta vez se lo damos al hermano Oscar y el texto áureo a la hermana Carmín. Aleluya. Todavía no, mi hermano. Por lo tanto, no olvidemos que con este escuela dominical o este estudio de escuela dominical trataremos de entender lo que es la persona sin Cristo y trataremos de entender lo que es la persona en Cristo, sin Cristo y en Cristo, y mostrar la persona que es en Cristo, mostrar en su diario vivir lo que significa ser parte de la iglesia. Lo que significa ser parte de la iglesia. La principal enseñanza que trataré de comunicarles es la obra del Señor Jesucristo en la cruz eliminó, quitó todas las barreras entre judíos y gentiles. Ya no hay diferencia de ninguno. Para formar así un solo pueblo. Un solo pueblo que es la iglesia. La iglesia. Personajes: Pablo y la iglesia de Éfeso. Esto fue escrito alrededor del 61 al 63 después de Cristo. O sea, 21 a 23 años después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. ¿Okay? Lugar: Roma, durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Para aquellos que no tienen expositor y visita,
Estamos tratando el capítulo 2 de Efesios, del versículo 11 al 22. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22. Por lo tanto, vamos hacia adelante. Vamos al pensamiento central, hermano Oscar. Dios lo bendiga. Amén. El pensamiento central dice, la iglesia como pueblo, familia y templo de Dios posee un extenso privilegio que va acompañado de grandes responsabilidades y deberes. Aquí nos muestra claramente que la responsabilidad en la iglesia va, como usted lo dijo cuando se formaba un pueblo, va. La responsabilidad que hay en la iglesia como personas, como seres humanos y como seguidores de Cristo, ¿va? Luego dice en el pueblo, que es ahora una ciudad, ¿va? Donde vivimos actualmente, ¿va? Todos tenemos deberes y responsabilidades, ¿verdad? Principalmente con la ley, ¿verdad? Sabemos, gracias a Dios nos ha dado un gran entendimiento, ¿va? Para distinguir lo bueno y lo malo. Simplemente al pasarse una luz, ¿va? O al ayudar a una persona a pasar la calle, esa es una ayuda, ¿va? Y es un respeto a nuestros semejantes, ¿va? Y luego la familia, pues algo maravilloso y grande, ¿va? Que encabeza con nuestra esposa y nuestros hijos, y más aparte, ¿va? El respeto a nuestros hermanos y el amor y la gracia a nuestra madre, ¿va? Es una responsabilidad que todos tenemos. Y hermanos, pues verdaderamente que todo ser humano con 5 sentidos que el Señor nos ha dado, sabemos, ¿verdad? De todas las responsabilidades, ¿verdad? Pero a veces le queremos dar tantas vueltas a las cosas que al final de cuentas llegamos a ese punto que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Como seres humanos y como responsables de nuestra vida, ¿va? Y de nuestros seres queridos, ¿va? Porque tenemos una responsabilidad y un deber que tenemos que hacer, pero a veces Como que los ignoramos. sí, verdaderamente a veces vemos las cosas y no, o como seres humanos a veces dejamos de que después lo hago, o a la vuelta vengo y entonces mientras más le damos vueltas, más tarde se nos hace llegar a ese punto que tenemos que llegar por obligación y deber. Lo atrasamos. Sí.